Mi nombre es Kevin y me corresponde el día de hoy el exponer para ustedes la palabra del Señor. La verdad es un privilegio y un gran honor el poder hacerlo. Si usted estuvo el domingo pasado en el tiempo de los anuncios, si usted recuerda, Andrés dio ciertos anuncios y él dijo que hoy específicamente algunas iglesias y algunas organizaciones a nivel global y a nivel local también acá en Costa Rica han tenido la iniciativa de separar un domingo al año para poder equipar a la iglesia, para poder animar a las congregaciones, poder movilizar también de alguna forma a las iglesias a la participación un poco más activa como el cuerpo de Cristo en manifestar el amor del Evangelio, manifestar la belleza del Evangelio a través del cuidado de las personas más necesitadas, de las personas más desprotegidas, específicamente de los niños más vulnerables, de los huérfanos, tanto a nivel local como a nivel global. Entonces, es una hermosa iniciativa y una iniciativa muy necesaria, diría yo. Creo que aquí en Costa Rica la situación es bastante difícil para estos niños y si vemos las estadísticas a nivel global también es muy complicado para cada uno de ellos. Yo creo que los pastores de esta iglesia, de la Iglesia de la Gracia, sabiamente han dispuesto este día, ¿okay?, para que podamos recordar este llamado que todos nosotros tenemos como pueblo de Dios para poder amar, para poder extender gracia, poder extender misericordia y cuidar, de los más vulnerables. Por tanto, creo que la manera que me parece más acertada en cómo nosotros como iglesia podemos acercarnos a esta necesidad tan grande es que nosotros, antes de cualquier cosa que yo les diga aquí al frente que vayamos a hacer, antes de ejercer cualquier obra de misericordia o de solidaridad ante estos niños, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como iglesia es fundamentar cualquier camino que nosotros vayamos a tomar. Y el fundamento que quiero que nosotros pongamos ahorita es que seamos expuestos a la bondad, seamos expuestos a la grandeza, seamos expuestos a la misericordia de Dios. Y una vez que nuestra copa, por decirlo de una forma, está rebosando del conocimiento de Dios y de la gracia de Dios, una vez que nosotros hemos sido alumbrados por la luz del Evangelio y de lo grandioso que es nuestro Dios, entonces, ahora sí, movámonos a ejercer lo que el Señor espera de nosotros, a responder de la forma en que el Señor nos está llamando hoy. Entonces, yo creo que el texto que nos va a ayudar a nosotros a poder hacerlo de esta forma, llenar nuestra copa de las misericordias y de la gracia de Dios y después movernos a la respuesta, es el Salmo 146. Entonces, les pido por favor que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 146 y vamos a leer el Salmo. Si no me equivoco, creo que va a estar atrás en la pantalla también. Dice el Salmo 146, leo para ustedes desde la Nueva Biblia de las Américas, dice: Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Yo creo que lo que este salmo quiere presentarnos a nosotros es que cuando nosotros consideremos a este Dios que es grande, a este Dios que es misericordioso, este Dios que se ha revelado en las páginas de las Escrituras, se ha revelado en la persona de Cristo Jesús, y creo que día a día se revela a cada uno de nosotros en nuestro caminar como creyentes.
Creo que cuando nosotros consideramos a ese Dios que se ha revelado en la Biblia, pero que se revela también en la experiencia de cada uno de nosotros, ah, creo que lo que este salmo quiere es que nosotros, al considerar todas estas perfecciones y cómo estas perfecciones de Dios van cobrando vida en nuestro caminar, podamos decirnos los unos a los otros. Y yo creo que esto es lo que el salmo quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Es que cada uno nos digamos los unos a los otros, alabemos su nombre, confiemos en Él y vivamos reflejando su carácter. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y el Señor es bondadoso. Quiero repetir una vez más, y creo que este es si ustedes tienen que entender algo de todo esto que yo voy a decir hoy, esto es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Que alabemos su nombre juntos, que confiemos en Él y que vivamos reflejando su carácter. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y el Señor es bondadoso. Vayamos de una vez al punto número 1 de este salmo. Y es este mismo, el de alabemos al Señor. Leo para ustedes en los versículos 1 y 2, dice así: aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Basta con leer estos primeros versículos de este salmo para darnos cuenta de que este salmo pertenece a una categoría bien particular de los salmos, y son los salmos de alabanza. Estos salmos que celebran la bondad, celebran la misericordia, hacen que el pueblo recuerde las promesas de Dios, hace que el pueblo tenga una expectativa también del reino de Dios y anticipa el cumplimiento de las promesas de Dios. Particularmente este salmo, el Salmo 146, forma parte de los últimos 5 salmos del Salterio o del libro de los Salmos. Estos salmos específicamente se llaman salmos de aleluya. ¿Por qué se llaman salmos de aleluya? Porque inician con la palabra aleluya y terminan con la palabra aleluya. Si usted ve los salmos 146 al 150, esa es la forma como están escritos. Y yo creo que esta palabrita, específicamente la palabra aleluya, es una de las palabras tal vez más mal utilizadas dentro de la iglesia y dentro de la jerga evangélica. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias en Latinoamérica, y tal vez el pastor al frente está contando una historia que no tiene ninguna relevancia con nada, y uno escucha por allá, aleluya. Y tal vez escucha otro, el pastor empieza a contar algo y no está diciendo nada que tenga ningún peso. Tal vez está contando una historia de cómo, no sé, perdió el bus al llegar al trabajo, y por allá se escucha aleluya. Yo creo que muchas veces por el mal uso de esta palabra, porque no solamente se usa mal dentro de la iglesia, sino que también ha sido utilizada en películas y ha sido utilizada en canciones que no tienen nada que ver con el Señor ni con la alabanza a Dios. Creo que el uso de esta palabra ha hecho que se normalice y que pierda el impacto y que haya perdido el significado, que haya perdido como el golpe de lo que la palabra aleluya realmente significa. Esta palabrita es una palabra compuesta. Significa que está hecha de 2 palabras. Por un lado está alel o alelú, y por el otro está ya. El alel o el alelú significa el alaben, y ya obviamente es el nombre abreviado de nuestro Señor, de Yahvé, de Jehová. Esta palabrita no es una palabra nada más para tirar así como si no fuera nada. Esta palabrita específicamente tiene como propósito exhortar a las personas que recuerden el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, que recuerden el nombre del Señor, recuerden a ese Dios del pacto, que recuerden lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios es para cada uno de ellos. Y una vez que ellos han recordado y tienen en su mente quién es el Señor, bueno, entonces alábelo. Es una palabra que también tiene un impacto plural o comunitario. Es como si el salmista aquí al frente estuviera diciéndoles a las personas a las cuales se estaba dirigiendo esto: ustedes alaben al Señor, recuerden al Señor. Y una vez que ustedes recuerdan lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes, entonces muévase en alabanza. Entonces, no es una palabra nada más que nosotros debemos de tirar así sin realmente entender a cuál es el Dios que nosotros estamos pronunciando ahí. Por lo general, estos mandatos de alabanza, que el aleluya es un mandato,
Por lo general, estos mandatos de alabanza nosotros vemos en otros salmos que vienen acompañados con las razones de por qué es que el pueblo tiene que alabar al Señor. Y eso es lo que el salmista va a hacer más adelante. Pero después de que él manda al pueblo a alabar al Señor, ahora lo que pasa es que pasa a comandarle o a mandarle, a forzar de alguna forma a su alma, a él mismo, de que él también alabe al Señor. Vea cómo dice el resto del versículo 1. Está el aleluya, que es el mandato plural. Y ahora dice, oh alma mía, alaba al Señor. Y que es básicamente lo mismo, solo que ahora se lo está aplicando a él. Él se está mandando a que su alma también pueda recordar a ese Dios del pacto. Está mandando a que su alma pueda también ver al Señor. Recuerde qué es lo que el Señor es para él. Recuerde lo que el Señor ha hecho a su favor. Y una vez que él recuerda todo eso, él también se está poniendo en ese mismo lugar de alabanza al Señor. Está forzando a su alma a que de alguna forma pueda recordar y pueda alabar al Señor Dios Todopoderoso. Quiero que nos detengamos aquí un momento y seamos sinceros con el Señor. No sé, tal vez usted cómo se sienta, cómo fue esta semana. Tal vez fue una semana un poco complicada, una semana de mucho trabajo. Y tal vez usted viene en el día del Señor y usted se sienta aquí, alaba al Señor, levanta sus manos, pero realmente no siente el ánimo como de alabar al Señor. Tal vez, como le digo, venimos de una semana durísima, una semana que tal vez ha sido muy estresante, y lo menos en lo que yo puedo pensar estando ahí sentado es en alabar al Señor realmente. Tal vez no puedo concentrarme porque sé que mañana es lunes y tengo que ir, hay una fila grandísima de cosas que yo tengo que hacer, una pila de trabajos o de proyectos que yo tengo que terminar, y no puedo concentrarme porque estoy pensando en el trabajo. Estoy pensando en aquella situación familiar, aquella situación laboral, aquella situación tal vez legal que me quita el sueño, y no puedo realmente adorar o alabar al Señor como el Señor se lo merece. Yo creo que, siendo sinceros, muchas veces nos hemos sentido de esa forma. Pero si nosotros dejamos la alabanza al Señor con lo que nosotros sentimos o con lo que nuestro corazón nos dicta, creo que nunca, sinceramente nunca, vamos a alabar al Señor. Sabemos de que nuestro corazón es un corazón engañoso. Eso es lo que Jeremías nos dice. Si nosotros dejamos que nosotros alabemos al Señor conforme a lo que el corazón nos dicte, difícilmente vamos a encontrar un día donde lo alabemos. Por eso yo creo que necesitamos pasajes como estos, que son mandatos de forma corporal, que nos dicen, hermanos, alabemos al Señor. Y que usted se diga, así como el salmista se está diciendo, alma mía, alaba al Señor. ¿Okay? Espíritu, como sométase, ¿okay? Y alabe al Señor. No dependa de lo que su corazón le dicte, sino que usted mismo pueda mandarle a su alma, independientemente de cuál sea la situación, que usted le diga, alma mía, alabe al Señor. Y yo creo que la respuesta de todos nosotros debe ser la misma que el salmista tiene aquí. Después de que él se dice a sí mismo, alma mía, alaba al Señor, vea la respuesta que él tiene y el compromiso con el que el salmista termina esta porción. Él dice, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Es decir, mientras haya una gotita de mi existencia, mientras haya un pedacito de lo que yo soy y el Señor me dé aliento, yo voy a comprometerme, yo voy a estar alabando al Señor. Aunque sea que haya un pedacito de lo que yo soy, yo voy a alabar al Señor. Creo que la determinación que el Señor nos está llamando a tener hoy, cuando nosotros somos expuestos a este Señor, a este Dios, cuando recordamos quién es Jehová, cuando recordamos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, esta es la determinación que Dios quiere que nosotros tengamos. Lo importante es que esta determinación no nace del vacío. No es una determinación de que tal vez nos levantamos en la mañana y decimos, hoy sí voy a alabar al Señor. No proviene de nosotros mismos, no es algo que nosotros podemos maquinar en nuestro interior y de la nada aparece. Este compromiso que el salmista nos está dando aquí, que el autor del Salmo nos está dando, es un compromiso que viene como resultado de que nosotros hayamos sido expuestos al Señor. Una vez que nosotros conocemos a ese Dios de las Escrituras, una vez que hemos sido expuestos al amor y a la misericordia y al sacrificio perfecto de Jesús,
Y una vez que nosotros como día a día vamos experimentando el amor de nuestro Dios en nuestro caminar como creyentes, cuando nosotros consideramos todas esas cosas, ahí es donde tenemos el, el fundamento para poder decir, ok, alma mía, alaba al Señor. Puedo recordar lo que el Señor ha hecho por mí a lo largo de todos estos años. Puedo ver en las Escrituras a este Dios que es lento para la ira, es grande en misericordia y verdad. Este que está cerca de nosotros, que es Emmanuel, que me ha salvado, que ha venido, ha tomado la forma de siervo y se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una vez que nosotros recordamos eso, esa determinación y ese compromiso nace en nosotros y podemos alabar al Señor. Y ese es el primer punto de lo que este salmo nos está llamando a hacer. Es que como comunidad y de forma individual también, como iglesia, podamos decir, alabemos al Señor. Ahora, mis hermanos, el punto número 2 va a ser un poquito más extenso porque es la porción más grande del Salmo, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 10 y va a tener varios subpuntos. No van a estar aquí al frente, pero ahí yo se los voy a mencionar para que de forma como más clara podamos seguir el Salmo. Veamos lo que dicen los versículos 3 y 4, que de una manera bien directa nos va a decir que nosotros no podemos confiar en los príncipes, porque los príncipes son indignos de nuestra confianza. Lea conmigo ahí lo que dice en el versículo 3, dice, no confíen ustedes en príncipes. Es bastante claro. Yo creo que todos nosotros de alguna forma podemos resonar con lo que el Salmo está diciendo aquí. El Salmo está diciendo, o el salmista, perdón, está diciendo, no confíen en el gobierno, básicamente. Como digo, todos podemos decir amén a eso, porque de alguna u otra forma, no solamente este gobierno, y no me estoy poniendo político aquí en lo absoluto, pero de este gobierno o cualquier gobierno que usted pueda considerar en Costa Rica, de alguna forma ha fallado y no ha cumplido lo que se supone que tenía que hacer. ¿Sí? Le ha fallado a todas las personas de muchas maneras. Y como le digo, eso no solo sucede aquí en Costa Rica, sucede en todo el mundo. Si consideramos a lo largo de la historia de la humanidad, los reyes y los príncipes, todas estas personas que han estado a cargo, de alguna forma le han fallado a las personas. ¿Y por qué es así? Bueno, porque no están a la altura de la tarea que se les ha asignado. No pueden cumplir lo que muchas de estas personas prometen. El salmista en el resto del versículo 3 continúa expandiendo esta idea de no confiar en los reyes o no confiar en los seres humanos, y él dice en el resto del versículo 3, dice, no confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. En otras palabras, yo creo que lo que el salmista está diciendo aquí es, no busquen en el hombre, no busquen en la humanidad, no busquen en el gobierno ni en ninguna institución que el ser humano pueda crear. No busque, no procure en ellos lo que únicamente Dios puede darles a ustedes. Este hijo de hombre que no salva, ¿sí? No estamos hablando aquí acerca de Jesús, aunque sabemos que en otras partes de las Escrituras a Jesús se le menciona muchas veces. De hecho es el título que él más utiliza en los evangelios, como el hijo de hombre. La diferencia entre este hijo de hombre y Jesús como el hijo de hombre es que este hijo de hombre del Salmo no salva. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo sí salva. Vea cómo sigue refiriéndose a este hijo de hombre que no tiene salvación en el versículo 4. Dice, su espíritu exhala. Él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sabemos que no está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo porque efectivamente nuestro Señor murió. Pero ese día no murió el propósito de Dios, sino más bien la muerte fue utilizada para poder llevar a cabo sus propósitos. Y sabemos que el tercer día resucitó y la muerte ya no va a tener poder sobre él. Pero este hombre aquí, el cual el salmista está haciendo referencia, no está hablando de un hombre específico, está hablando de la humanidad en general. Lo que el autor está diciendo, mira, es no confíen en los hombres. No pongan su confianza en el gobierno, en las instituciones que esta gente puede crear, porque el ser humano es pasajero, el ser humano es insuficiente, el ser humano es incapaz, el ser humano es un simple mortal, es temporal, es perecedero, es efímero, el ser humano es finito, el ser humano es frágil. Lo que el salmista está diciendo acá es,
No confíe en el hombre. No procure que el hombre pueda saciar lo que su alma necesita. No busque en el hombre saciar la necesidad de su alma. Esa necesidad que única, real y exclusivamente Dios puede saciar. No confiemos en el hombre. Ahora, hermanos, una vez más, quiero que nos detengamos y podamos reflexionar un poco. Y que nos preguntemos, ¿en quién o en qué estamos confiando? ¿Será que nuestra esperanza está en el gobierno? Muchas veces ponemos nuestra confianza en promesas vacías que el gobierno nos da. Muchas veces estas figuras políticas tienen promesas que tienen como cierto tinte religioso, prometen cosas y tratan de solucionar o dicen que van a solucionar todo lo que está malo con el ser humano y van a arreglar todo lo que está mal con cada uno de nosotros. Y al final, obviamente, no pueden lograrlo porque solamente Dios puede hacer eso. Promesas que solamente Dios es el único que puede lograr. Pero estamos confiando en seres humanos. Está nuestra esperanza en instituciones que el ser humano ha creado, sabiendo de que el ser humano es frágil, es efímero, pronto pasa, no es eterno. El salmista dice, no confíen ni en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Bueno, eso nos incluye a nosotros también. Está confiando en usted mismo, en usted misma. ¿Confía usted en sus fuerzas? ¿Confía usted en sus energías, en sus habilidades para poder lograr todo aquello que el Señor ha dispuesto para usted? ¿A dónde está nuestra confianza? Creo que el salmista es bastante claro y nos está aconsejando aquí a nosotros de que no confiemos en el hombre. Y eso obviamente nos incluye a cada uno de nosotros. Es sabio que nosotros no depositemos nuestra confianza en la humanidad ni en nosotros mismos para obtener el sustento de nuestra alma. Esta sabiduría que nosotros vemos en el Salmo, no solamente lo vemos aquí, lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, Proverbios 3, versículos del 5 al 7, reafirma este sabio consejo y nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, sin consultar al Señor, sin confiar de todo corazón en lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer? Dice versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y una vez más dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hay otro salmo, Salmo 20, versículo 7, dice algo parecido también. Algunos confían en carros y otros confían en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Yo espero, mis hermanos, que todos junto con este Salmo 27 podamos decir eso. Todos nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Creo que el Salmo 146 quiere eso de nosotros, que alabemos al Señor y que no confiemos en hombres. Ahora lo que el salmista va a hacer es que de forma de contraste, nos va a decir por qué es que no tenemos que confiar en hombres y a dónde es que nuestra confianza realmente debe estar puesta. Vea cómo lo dice en los versículos 5 en el versículo 5. Él dice que aquellas personas que confían en Dios son bienaventurados. Dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Esta bienaventuranza, esta dicha, no es una virtud que nace de nosotros, así como las ganas de alabar al Señor no nace de nosotros. Esta virtud de la bienaventuranza no es que, mira, porque somos bienaventurados, entonces vamos a confiar en Dios. Eso no es lo que el texto nos está diciendo. El texto está diciendo que la bienaventuranza, la dicha, la felicidad verdadera, significa la palabra bienaventurado. Esta persona que se goza realmente, que su vida florece. Eso es el resultado de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Dios de Jacob. El que procura la ayuda en el Dios de Jacob. Aquel que confía y pone su seguridad y su esperanza en Yahvé, en Jehová, el Dios que no falla. Ese es bienaventurado, que pone su esperanza en el Dios que es inmutable. Otras partes en la Escritura nos dice, este es el Dios que es, que era y que ha de venir, que siempre ha existido.
aquel que su sí es sí y que su no es no. Bienaventurado aquel que pone su confianza en aquel que siempre cumple sus promesas, aquel que es fiel, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Aquel que no es un simple hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Ese que busca la esperanza, que busca la ayuda, que pone su confianza en ese Dios, ese, mis hermanos, es bienaventurado, ese es dichoso, es verdaderamente feliz. Entonces, ¿por qué es que somos bienaventurados si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo es que esa bienaventuranza llega? ¿Por qué es que a esas personas que confían en este Dios se les llama bienaventurados? Bueno, el salmista, nos va a responder de esto en los siguientes versículos. El versículo 6 y versículo 7 nos va a dar 4 descripciones de por qué, nos va a dar 4 descripciones de Dios y por qué las personas que confían en ese Dios son bienaventurados. ¿Ok? Aquí está lo que el autor está haciendo, es básicamente comparando la fragilidad del hombre con la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué es que somos bienaventurados? Ve el versículo 6, um, que confían en su Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Por qué es que somos bienaventurados? Bueno, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Podemos confiar en Él porque Él es el creador y es el dueño de todo. ¿Por qué es que estas personas que confían en el Señor son llamados bienaventurados? Porque su confianza está en el que debería estar. Es el que creó todas las cosas, es el que sostiene todas las cosas. Es el que lleva todas las cosas a cumplir su propósito. No es un simple humano, es el creador de todas las cosas. No es una simple criatura, es el que manda que todo se haga hecho. Por eso es que si nosotros confiamos en el Señor, somos llamados bienaventurados. No nos va a hacer falta nada. ¿Qué nos va a hacer falta si la confianza la tenemos en nuestro Señor, que es el creador de los cielos y de la tierra? Somos bienaventurados, sigue diciendo en el versículo 6, porque confiamos en un Dios que guarda la verdad. Es un Dios veraz. Sabemos que este Dios no va a mentir. El hombre hoy es sí, mañana es no. Hoy dice no y mañana dice sí. Pero Dios es el Dios que guarda la verdad. Dios es veraz, Dios es verdadero siempre. Por eso somos bienaventurados, porque podemos confiar en lo que Dios dice. Él siempre va a cumplir sus promesas, como dice en Números 23:19, que es un versículo que ya mencioné anteriormente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Podemos confiar en Dios y vamos a ser llamados bienaventurados porque Dios es el creador y Dios permanece veraz para siempre. Él resguarda la verdad. Somos llamados bienaventurados y nosotros confiamos en el Señor también porque Él hace justicia a los oprimidos. Ese es el resto del versículo 7, que hace justicia a los oprimidos, que es algo que Él va a expandir un poquito más en los otros versículos. Vamos a verlo más adelante. Y por último, somos llamados bienaventurados porque el Señor da pan a los hambrientos, porque es el sustentador, porque es el proveedor de su creación. Entonces, el autor lo que acaba de hacer es poner al hombre, a las instituciones humanas, y poner a Dios de otro lado en una balanza. Y está diciendo, mira, confíen en que realmente es digno de nuestra confianza. Y el hombre pasa y con él sus aspiraciones. Es como un soplo. Hoy está, mañana no está. Pero el Señor permanece para siempre. Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente creó las cosas y las dejó que siguieran solas, ¿no? Sino que es un Dios que está cerca de nosotros. Es Emmanuel. Podemos confiar en Él porque Él es el creador y su providencia está, Él se asegura que su creación continúe, sea sustentada. El autor, después de mostrarnos quiénes son los bienaventurados, ahora lo que va a hacer el salmista es que nos va a mostrar que este Dios es un Dios verdadero de confianza. Ya sabemos que podemos confiar en Dios porque es verdadero, es el creador y todo esto, pero ahora lo que nos va a mostrar son ciertas declaraciones acerca de nuestro Señor, que son un poco más como declaraciones de Dios ejerciendo su carácter bondadoso y su carácter misericordioso para con los más necesitados.
Son 6 declaraciones que no son simples como declaraciones teológicas que se nos queden en la mente y decir, sí, Dios hace esto, Dios hace esto otro, sino que son afirmaciones de un Dios que se involucra con su creación, que está con los más vulnerables, que está con los más desprotegidos, es un Dios que está con los más necesitados. Estas declaraciones son una muestra de que Dios, como les he dicho varias veces, es Emmanuel. Dios está con nosotros. No es un Dios distante que ha dejado su creación y, como popularmente decimos, que se la juegue. Ese no es el Dios al cual nosotros creemos. No es un Dios deísta que crea las cosas y va y se sienta como si ya todo estuviera bien. Y dice, bueno, hagan ustedes o continúen ustedes. Sino que es un Dios que está cerca de nosotros, es un Dios que interviene, es un Dios que liberta, es un Dios que restaura, es un Dios que ama, es un Dios que sostiene. Lea conmigo ahí del versículo 7 al versículo 10, de la última parte del versículo 7. Cada una de estas declaraciones va a iniciar con esta frasecita, el Señor, el Señor, el Señor. Dice, el Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Al ver cada una de estas descripciones del Señor, al ver cada uno de estos retratos de nuestro Dios, yo creo que me pone a pensar y me pone a recordar todo lo que el Señor ha hecho para mí. Y estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado por cada una de estas etapas. Basta con hacer nada más una pequeña encuesta y no tienen que levantar la mano ni nada. Pero nada más como reflexión en su interior, ¿cuántos de nosotros aquí no estábamos en cautiverio? ¿Cuántos de nosotros aquí no estábamos esclavizados por el pecado? Y el Señor nos puso en libertad. Creo que todos nosotros. ¿Cuántos de aquí no éramos ciegos a la verdad del Evangelio? ¿Cuántos de aquí éramos ciegos que solo ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos ciegos, que esa es la peor ceguera, dice el Señor? Y el Señor nos abrió los ojos para poder ver su glorioso Evangelio. ¿Cuántos de aquí no se han sentido caídos en su vida? ¿Cuántos de aquí antes del Señor no andaban por el suelo básicamente? Y el Señor se acercó a nosotros y nos restauró, nos levantó. El Señor ama a aquellos que Él ha justificado. ¿Cuántos aquí necesitaban justificación delante de Dios? ¿Cuántos de aquí necesitábamos que pudiéramos estar en paz con nuestro Dios? Todos. Es como jugando bingo, cartón lleno. Voy con todas. Y eso es lo que el Señor para cada uno de nosotros. El Señor ha ejercido su bondadoso carácter a favor de cada uno de nosotros. Y Él sigue diciendo, el Señor protege a los extranjeros. El Señor sostiene al huérfano, sostiene a la viuda. Esto no está hablando nada más de esas 3 categorías de personas. El Señor sostiene a todo el mundo. Pero lo que el salmista está tratando de decir aquí, Él sostiene a los más necesitados. El Señor está cerca de aquellos que lo necesitan. Y está tan cerca de aquellos que lo necesitan que Él incluso frustra el camino de los impíos. Y termina diciendo, el Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. ¿Cómo no vamos a poder alabar al Señor si sabemos cómo termina la historia a la cual todos nosotros somos parte? El Señor va a reinar, está reinando ya. Todavía no se ha consumado su reino, estamos esperando todavía que se consuma. Pero todos tenemos esa esperanza que no nos mueve. Es hermoso ver que cada una de estas descripciones del Señor, de Jehová, de Yahvé, son cumplidas en la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos relata una historia de cuando Jesús llega a Nazaret y Él, como es su costumbre, entra en la sinagoga. Y dice que el texto en Lucas 4, versículo 17, dice, le dieron el libro del profeta Isaías, que fue el versículo
o el texto que Dani estuvo leyendo de Isaías 61. Esto es lo que Jesús va a decir acerca de este pasaje para él mismo. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y dice que todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban puestos en Jesús, estaban sorprendidos. ¿Cómo Jesús va a decir que esto se está cumpliendo delante de sus ojos? Que eso es lo que dice el otro versículo. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús básicamente está diciendo aquí, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Para que le digan a los hermanos, no a los hermanos, a los amigos testigos de Jehová. El Señor está diciendo, mira, yo soy ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que tanto ustedes han anhelado, está aquí. Es Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Quiénes de nosotros no hemos recibido todas estas descripciones que el Señor dice aquí? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en necesidad y el Señor de alguna u otra forma se ha presentado delante de nosotros y nos ha sostenido? Tal vez no hemos sido extranjeros, tal vez no fuimos huérfanos, tal vez no hemos quedado en la viudez, pero el Señor sí o sí ha estado con nosotros en nuestros momentos de necesidad, en nuestros momentos de más dolor, en nuestros momentos donde hemos estado más desprotegidos. El Señor ha venido y nos ha ayudado. Creo que este salmo nos llama a que nosotros nos animemos los unos a los otros a alabar el nombre del Señor. Este salmo nos llama a que nosotros podamos confiar solamente en Él. Que quitemos la vista de esta tierra, que quitemos la vista de cualquier institución en la cual nosotros podemos confiar, que quitemos la vista incluso de nosotros mismos y que pongamos nuestra vista en el Señor. Que confiemos solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es grande y Él es bondadoso para con los suyos. Ahora, mis hermanos, de una forma breve hemos sido como expuestos a este Dios que es grandioso, que es misericordioso. Yo espero que ustedes a lo largo de este Salmo 146 hayan podido recordar lo que el Señor es para ustedes, que hayan podido recordar los momentos de más necesidad en su vida y cómo el Señor se ha presentado delante de ustedes. Yo espero que ustedes hayan podido recordar pasajes que ustedes hayan leído y hayan visto el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero que también en la experiencia de cada uno de nosotros, como nuestro caminar cristiano, podamos decir, el Señor es bondadoso y el Señor es bueno. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con esto, sabiendo que Dios es bueno y el Señor es grande? Yo creo que salmos como estos nos llaman a que nosotros respondamos de una manera específica. ¿Cuál entonces debería ser nuestra respuesta a la luz del Salmo 146? Y este es el tercer punto, que va a ser un punto que no tiene que ver con el texto como tal, porque no va a haber un versículo específico, va a ser un punto más aplicativo, un punto más de reflexión. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta tras estudiar un salmo como este? Específicamente, sabiendo que el día de hoy estamos animando a la iglesia a considerar los más vulnerables, ¿cómo el Señor nos está llamando a que nosotros reflejemos su carácter? Creo que la respuesta a un salmo como este es que nosotros podamos vivir reflejando su carácter. Ahora, ¿cómo es que el Señor quiere que nosotros reflejemos su carácter en un día como hoy, donde estamos considerando a los niños más desprotegidos, a los niños más vulnerables y a los niños más necesitados? ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros, una vez que hemos sido expuestos a su grandeza y a su bondad, cómo el Señor quiere, que nosotros vivamos esa bondad para con los demás? Creo que después de ser expuestos a estas descripciones de la naturaleza de Dios, especialmente en un contexto de un salmo, de un cántico, que tal vez no hemos cantado como tal estas verdades que hemos visto hasta aquí, pero yo sé que en los cantos que tuvimos al inicio, muchas de las cosas, de las descripciones que vemos de Dios en este Salmo 146, las cantamos aquí. Yo creo que cuando nosotros cantamos esas cosas que salen de nuestra boca, que son declaraciones verdaderas acerca de Dios, no es solamente para que se las lleve el viento,
sino que son declaraciones que deben moldear la forma en cómo nosotros vivimos, moldear nuestra naturaleza también, moldear nuestro carácter de alguna forma. Si nosotros en nuestra teología esperamos que Dios actúe de cierta forma, como lo hemos visto en el Salmo 146, esperamos que Dios actúe de forma bondadosa y de forma misericordiosa, porque eso es lo que Él dice. Bueno, si nosotros en nuestra teología esperamos eso, yo creo que la respuesta o la implicación clara para cada uno de nosotros es que si esperamos que Dios haga esto, bueno, nosotros también tenemos que responder de la misma forma ante el sufrimiento que enfrenta este mundo. Si lo digo de otra forma, como dice el versículo 7, Dios da de comer al hambriento. Hay otro pasaje aquí también dice que Dios sostiene al huérfano, sostiene a la viuda. ¿Cómo entonces debemos responder nosotros? Bueno, haciendo lo mismo. Estas palabras que nosotros pronunciamos acerca de Dios, estas cosas que nosotros estudiamos acerca de Yahvé, deben moldear la forma en cómo nosotros vivimos. Es como, yo creo que ya varias veces han escuchado esta frase, no solamente de mí, de los pastores también, que dicen, nuestra teología confesional debería verse vivida en nuestra teología práctica. O sea, si nosotros confesamos que el Señor es esto, entonces, ¿cómo esto va a afectar la forma en cómo nosotros estamos viviendo? La pregunta que yo creo que el Salmo nos anima a que nos hagamos todos nosotros es, ¿qué estoy haciendo para reflejar el carácter de Dios? Especialmente para con los huérfanos, los niños que carecen de un amor verdadero, para los niños que carecen tal vez de alimento espiritual también. ¿Qué estamos haciendo? Si hay alguien que ya está haciendo algo, sería buenísimo que alguien después de que termine el servicio pueda decir, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y hay necesidad de esta forma, para que los demás hermanos puedan ver de que sí hay formas en cómo se puede ayudar a estos hermanos o a estos niños. Y si no estoy haciendo algo, ¿sí? Porque puede que haya muchos de nosotros que no estemos haciendo nada para poder movernos en compasión y en misericordia para con estas personas. Si no estoy haciendo algo, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué me están pidiendo en mi corazón que yo me mueva en misericordia y que me mueva en amor? ¿Qué hay dentro de mí que sirve como un obstáculo para que yo no me mueva y no responda al Señor de esta forma? Tal vez hemos considerado el ayudar, pero nos hemos dado cuenta de que es algo muy difícil. O tal vez decimos, mira, es que no estoy preparado para recibir un niño o para ayudar de esta forma o para movilizarme y hacer esto. O tal vez uno dice, mira, es que requiere demasiado sacrificio. Y sí. Pero sí o no que nosotros como creyentes estamos llamados a vivir una vida así, exactamente. De sacrificio. Una vida haciendo cosas difíciles para el Señor. Una vida de movernos en bondad y en misericordia sin esperar nada a cambio. ¿No es eso lo que el Señor hizo por nosotros? ¿No es eso lo que el Salmo 146 dice? Creo que si nosotros consideramos un poco la historia de la iglesia, a lo largo de toda la historia, el cuerpo de Cristo ha estado siempre metido ahí como en las trincheras de esta problemática. Ha estado como en la fila de batalla, cuidando a los más pequeños, cuidando a los más vulnerables, a los más necesitados. Y ese es el testimonio que nuestra fe tiene. Ese es el testimonio que todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, cargamos desde que el Señor estableció su iglesia aquí en la tierra. Si consideramos un poco el tiempo en el Imperio Romano, los bebés en aquel tiempo, que no es muy diferente a lo que está pasando hoy en día, tristemente, en aquel tiempo los bebés eran desechados como si no fueran nada. Si tal vez venía un niño con una malformación o tal vez no nacía del sexo que los papás estaban esperando, que ellos esperaban por lo general que fueran hombres. Si eran niñas, eran rechazadas, eran desechadas. Lo peor es que lo hacían sin ningún reproche legal, sin ningún reproche social. Era algo normalizado en aquel tiempo. Y adivinen quiénes eran los que velaban por el cuidado de estos niños. La iglesia. Dos teólogos bien importantes, padres de la iglesia, Justino Mártir en el segundo siglo y Tertuliano en el tercer siglo,
ambos escribían y animaban a la iglesia semanalmente que ellos dispusieran una ofrenda para que ayudaran a estos niños más necesitados. ¿Quiénes eran los que velaban en los primeros siglos de la iglesia por estos niños? La iglesia, los creyentes, nuestros hermanos. Si observamos un poco la historia más reciente, hay un misionero que se llamaba George Mueller, misionero alemán que se mudó a Inglaterra. Él vio la necesidad de este montón de niños en la calle y que estaban básicamente desamparados, y él abrió un albergue. Fue tanto y tan hermoso el trabajo que este señor hizo que adivinen quién fue influido por él. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice que llegó y visitó una prédica que George Mueller estaba dando en este albergue, y hay una frase que George Spurgeon dice: nunca he escuchado un sermón como este. Dice Charles Spurgeon que él volvió a su casa, volvió a la iglesia, y desde ese día su iglesia y él también se involucraron en abrir un albergue en el lugar donde ellos estaban. Entonces, ¿quiénes son los que se han involucrado más a lo largo de la historia? La iglesia. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido testigo de sacrificios, de vivir una vida haciendo cosas difíciles para el Señor. La pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo de esa forma también para el Señor? ¿O nos refugiamos en esas excusas de que es difícil, es que se requiere grande sacrificio, es que no estoy preparado? Otro ejemplo. ¿Saben cómo inició la idea de la escuela dominical en Inglaterra, por lo menos? Muy parecido. Un señor que ahorita se me olvidó el nombre, vio que a lo largo de la semana, de lunes a sábado, los niños tenían que trabajar porque eran niños muy pobres, su familia era muy pobre y no tenían chance para poder ir a la escuela. Y eran niños pues, que estaban pasando por mucha dificultad. Y este señor, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, abrió los domingos para que ese fuera el día que él les enseñaba ciertas cosas de educación, para que pudieran comer y también para que pudieran aprender acerca del Señor. Y así fue como nació la escuela dominical. Y lo que nosotros hacemos con los niños al inicio tiene un trasfondo donde la iglesia ayudaba al más necesitado. Entonces, mis hermanos, hemos hablado del Salmo 146, cómo el Señor nos llama a alabarlo, a confiar en Él. ¿Cuál es la respuesta de nosotros ante este Dios? Y aquí ya me estoy dirigiendo específicamente a grupos dentro de la iglesia, específicamente a los matrimonios nuevos, matrimonios ya que tienen años, matrimonios con hijos, matrimonios sin hijos. ¿Qué nos está impidiendo en nuestro corazón como matrimonio el considerar tal vez abrir nuestra casa y poder recibir a un niño en adopción, a un niño que está pasando por una situación tan difícil? ¿Ha considerado ustedes, hermanos, matrimonios, el poder moverse en adopción? Y si no lo ha considerado, y si ya lo ha considerado, bueno, ¿por qué entonces no se ha concretado? ¿Qué falta? Yo creo que el Señor nos está llamando a que nosotros podamos animarnos los unos a los otros, a que realmente podamos sentarnos como matrimonios y considerar delante de Dios si esto es algo que el Señor nos está llamando hoy. Y con esto no estoy diciendo que el Señor está llamando a todas las familias a la adopción, porque no, tal vez eso no es lo que el Señor ha dispuesto para ustedes el día de hoy. Pero lo que sí estoy seguro es que el Señor nos ha llamado a que todos, de alguna u otra forma, creamos una cultura de misericordia dentro de la iglesia. Eso es sin duda. Todos, mi hermano, si usted ha puesto su fe en el Señor, es parte de esto. Estamos llamados a crear una cultura de misericordia en la iglesia. Algo que es cultural es algo que es tan normal que cuando se hace ya ni se da cuenta. Es como la R para los ticos. Solamente la gente de afuera se da cuenta que nosotros lo decimos así. Solamente la gente de afuera se va a dar cuenta que nosotros vivimos en una cultura de misericordia porque dicen, wow, mire esta gente, gloria al Señor. Todos estamos llamados a cultivar esto, mis hermanos. Y para que algo se vuelva cultural, no es que de la noche a la mañana ya va a suceder. Para que algo se vuelva cultural, se tiene que volver un hábito.
Y esto es lo que el Señor nos está llamando haciendo, esto es lo que el Señor nos está llamando que nosotros podamos hacer hoy. No es algo que, o yo no espero la verdad, que esto entre por nuestros oídos hoy y por ahí del miércoles se nos olvide. Yo creo que es un estilo de vida al cual el Señor nos está llamando. No solamente velar por los huérfanos, pero velar por todos los hermanos en necesidad. El Señor nos está llamando a que podamos reflejar el carácter amoroso y bondadoso de nuestro Señor. Esa debería ser una marca distintiva de nosotros como creyentes. El Señor mismo lo dijo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Mis hermanos, que este llamado no deje de resonar en nuestros corazones y en nuestros espíritus, sino que podamos seguir meditando en esto. Yo sé que Raque, yo sé que Andrea Coto están abiertas para hablar de esto porque es un tema que a ellas las apasiona mucho. Y gloria al Señor por hermanas como ellas. Sé también que Andrés y su familia, Caro Vargas y su familia, por lo menos de los que yo conozco, tal vez ustedes conozcan más, han empezado el proceso de adopción y sé que también ellos están abiertos a compartirles a cada uno de ustedes cómo es que se puede iniciar, cuáles son las cosas difíciles, cuál es la bendición de poder hacer todo esto. Mi esposa Andrea y yo también conocemos ciertos ministerios que ayudan a estos niños. Y pueden hablar con ella, pueden hablar conmigo también después. Mis hermanos, el propósito del Salmo 146 y mi oración para todos nosotros es la siguiente. Que Iglesia de la Gracia sea conocida por ser una iglesia que alabe al Señor, una iglesia que no tiene su mirada puesta en los seres humanos, no tiene la mirada puesta en los pastores, en los maestros, en nada que tiene que ver con la humanidad y la fragilidad del ser humano, sino que confía plenamente en el Señor y que refleja a su Señor porque Él es grande y porque para siempre es su misericordia. Oremos. Padre Santo, eres grande, Señor. Eres el creador de los cielos y la tierra, Señor, de lo visible, de lo invisible. De tronos, Señor, de potestades, Señor, de autoridades. Todo te pertenece, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes, Señor, de tu grandeza. A pesar de que nosotros, Señor, siendo pequeños, Señor, como el Salmo 8 lo dice, nos has dotado de una gloria, Señor, más grande que cualquier otra criatura tiene, Señor. Ayúdanos a que esto no pase desapercibido, Señor, de nuestra alma, sino que podamos vivir, Señor, siendo un reflejo de lo que tú has hecho para con nosotros, Señor. Padre, tú nos has mostrado misericordia, nos has mostrado amor, nos has mostrado perdón, Señor. Nos has hecho parte de tu familia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos movernos, Señor, tal como es esperado de nosotros, siguiendo el ejemplo, Señor, y los pasos de nuestros hermanos a lo largo de la historia de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, como comunidad de la gracia, Señor, a alabar tu nombre, Señor, decirnos los unos a los otros, aleluya. Recordemos a Jehová, la grandeza de Jehová, la misericordia de Jehová. Y movámonos en adoración y alabanza, gozosos, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Eres Emmanuel. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado. Has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dado la iglesia como un reflejo, Señor, de que todavía hay esperanza. Gracias, Señor. Te damos en este día, Señor, y te pedimos que continúes honrando tu nombre, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.